Nosotros acá estudiaremos funciones vectoriales. Bien. Antes entonces de abordar, voy a decir, me voy a entender con eso. Antes de dar la definición, y voy a recordar algo de eso para tener una idea clara y tener la diferencia precisa. Antes de abordar las funciones vectoriales. No, ahora estoy hablando las de una variable. Hay las de 2, ya te he dicho, hay las de 3 también. Antes de abordar las funciones vectoriales, recordemos algo. Ahí está, creo que cabe este término. Recordemos algo de lo que estudiamos en cálculo 1 y en cálculo 2, que se llaman funciones reales. Ahí está. De una variable real, de 2 variables reales o de 3 variables reales. Llamados también, coma, ya te dije, ¿no? Para diferenciarlas de las vectoriales. Llamadas también funciones escalares. Como las vectoriales, hay de una variable, de 2 variables, de 3 variables y de n variables. Bien, empiezo entonces recordando eso. Y digo nada más así, como es un recordatorio. Y esto va a entrar para la pregunta teórica. De la diferencia precisa, voy a decir, entre una función vectorial y una función escalar. De 2 variables, ya aprendré ahí, o de una variable y de 3 variables, y vas a decir esa diferencia. Bien, una función, dice, real, sí, así, una función real, de variable real, un nombre y apellido, f, también llamada, hemos dicho función escalar de variable real. Aquí. De variable real, f, es del tipo. Del tipo. Como toda función, siempre va a tener un dominio, que va a ser una parte de la recta real. Y generalmente es un intervalo. Puede ser cerrado, abierto, semiabierto, qué sé yo. Y tiene su codominio. Esas funciones se estudian en cálculo, funciones de R en R. ¿Cierto? Una función real de variable real f es del tipo f, que asocia, ¿sí?, que asocia a todo número real x, x que pertenece a este dominio, un único número también real, entre paréntesis, escalar. Que asocia, dice, a todo número real x de su dominio, un único número real llamado escalar. Por eso se llama también función escalar. ¿Cuál número? Nada más f de x igual a y. A esto lo llamas llamada imagen, entre paréntesis pondremos, entre
A esto se lo llama la imagen. Imagen, el Y es la imagen de ese número real X a través de... así. Nada más es esto. También denominada, ahí voy a... también llamada, generalmente en el contexto, aquí voy a poner, en el contexto del cálculo vectorial que estamos introduciendo, se denomina, también se denomina, también, tal como me estoy expresando, nada más, función escalar de una variable, de variable X. ¿Cierto? Ahí está. Ahí está R, te enseñan así en cálculos, ahí está R y ahí está la función. Este tipo de funciones estudiamos. Los graficamos. Encontramos sus límites, izquierda, por la derecha. Estudiamos su continuidad. Estudiamos el campo de variación, eso me decía en el otro grupo en chico. A eso se lo llamamos campo de variación, me decía, sí, a este dominio. Encuentre el dominio natural o el campo de variación de esta función. De esta función hablamos de sus derivadas. Interpretamos los derivados. Aplicamos los derivados a un montón de problemas de la vida real. Llegamos a integrales. ¿Integramos qué cosa? Estas funciones integramos. Interpretamos ese valor de la integral. Aplicamos al cálculo de áreas, volúmenes y un montón de cosas. Pero ¿qué esto es? Nada más estas funciones. Por eso se dice que los objetos de estudio o el objeto de estudio del cálculo 1 nada más son las funciones reales de variables real, que nosotros de hoy en adelante las vamos a llamar funciones escalares. Quede claro. En el contexto entonces del cálculo vectorial se denomina también funciones escalares. Bueno, vamos a arreglar esto. Bien. Funciones escalares de variable real X. Muy bien. Por ejemplo, siempre con ejemplitos, Está bien, pero pues, aunque hayas repetido 5 veces, no tenías la idea clara de lo que era una función real de variable. Pero has calculado un montón de cosas de él. Ahora es el momento para precisar esas cosas, ¿no? Es tu última matemática, finalmente, en la carrera, que te hace sufrir. Bien, por ejemplo, la función. Te voy a dar el ejemplo típico de la parábola. La función f, cuyo dominio, ahí está, que sea de menos 2 hasta 2. Ese es su dominio. Te decía que este es una parte de los reales. Y su codominio, también son los reales. Sí. Por ejemplo, dice la función f. Esto te lo voy a llevar más aquí abajo. Como es la primera clase, me voy a divertir con esto. Por ejemplo, dice esa función, cuyo dominio es este intervalo, cuyo codominio es también los reales. Dado, esta es la regla de correspondencia, dado por, nada más, mira, toma un número real y lo convierte en otro número real.
lo asocia a otro número real que es su cuadrado. Este es el y. Y igual a x cuadrado. Bueno, es una, para que te vayas habituando con la terminología, es una función, ya voy a decir en mis términos que requiero, escalar de variable, en este caso x. ¿Qué asocia? Ahí está, voy a recalcar, que asocia a todo número real, todo número real x, otro número real que es su cuadrado. Ahí está, otro número real, otro escalar, que nada más es, dice, su cuadrado. Cierto, ¿no? Por ejemplo, a f de menos 2, ¿sí? Sí, como este es su rango no es, está mal dicho el rango está en el codominio, este es el dominio. Por ejemplo, al menos 2, ¿dónde lo va a enviar? A su cuadrado, y su cuadrado, ¿cuánto es? Pues 4, sí. Por ejemplo, al f de menos 1, pero no te olvides que entre menos 1, ahí está la recta real, aquí está el menos 2, aquí está el menos 1, aquí está el 0, aquí está el qué sé yo. Entre el menos 2 y el 1 hay infinitos números reales. Infinidad. Y a todos dichos estos los estoy enviando a su cuadrado, a su cuadrado, a su cuadrado. Yo me estoy saltando toda esa parte. Estoy yendo al menos 1. Por ejemplo, al menos 1 lo va a enviar a su cuadrado, que es nada más el 1. Y así vas calculando sus imágenes. La imagen de 0, dices, por ejemplo, es el 0 al cuadrado y te da 0. Y así te enseñan el cálculo. La imagen del real 0, del 1. No te olvides que entre de 0 y 1 hay A. Es su cuadrado que vale 1. ¿Sí? Así vas aprendiendo. Así te van enseñando. Y así te han enseñado. Y finalmente dices para el extremo. Este es su cuadrado y dices este es 4. Este 4 es el valor, ¿entiende? Empieza a leer matemática. Este 4 es el valor, ¿no?, de este menos 2 a través de f. Este 1 es el valor de menos 1 mediante f. O la imagen de menos 1 mediante f es 1. O el valor que toma 0 mediante f en el codominio es 0. Te está avisando todo. El valor que toma 1 mediante esta función es 1. Si cambio esta función, pongo más 1, ya tiene otro valor. Y gracias a eso la matemática se va desarrollando y va modelando distintos fenómenos físicos de la naturaleza. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que es una función escalar de variables real, que es así. Lo que me interesa es la gráfica de esto, para interpretar dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un punto de inflexión, dónde es cóncavo hacia arriba, dónde es cóncavo hacia abajo. Ahí está. ¿Qué estás estudiando? Esos conceptos estás estudiando. ¿Pero de quién? De una función. ¿Qué objeto estás estudiando? A la función. Ahora te das cuenta por qué se empieza entonces. Cada vez que se introduce una rama de la matemática, siempre se debe dar los objetos de estudio. Bien. Me interesa la gráfica. ¿Qué voy a hacer con estos puntos? Nada más, entonces empezamos a hablar de la gráfica. La gráfica, igual tú vas a hacer para dos variables. Igualito que estoy haciendo esto para dos variables para la siguiente clase. Esa va a ser tu tarea. La gráfica, dice, de una función, ya nos ubicaremos. Escalar
Todavía voy a poner esta vez más, la última vez, para que veas, de una función real. Ahí está. Ahora vamos a poner escalar y de ahí en adelante vamos a decir, no, funciones escalares. No estamos en cálculo. La gráfica de una función real escalar f, no, vamos a poner f, de una variable, después lo vamos a llamar parámetro de variable x, mira lo que dice, es el conjunto. ¿Mm? Aquí voy a poner la gráfica de, nada más es un conjunto, dice, de pares ordenados. Si dice pares ordenados, ya está hablando. Este es un conjunto que pertenece, o no, es un subconjunto de R al cuadrado. Ay, mira, cuando dice pares ordenados. Tal que Y, ya sabes que era Y, era la imagen de X mediante F. ¿Quién era X? X era un elemento del dominio. Y como ves, es un subconjunto de R cuadrado. Observe que este conjunto o esta gráfica se encuentra en el plano R al cuadrado. ¿Sí? Entonces a las funciones escalares de una variable se las representa gráficamente en el plano. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, la gráfica, el bosquejo gráfico, la interpretación geométrica, ya, la gráfica, de la función, anda habituándote, nos habituaremos, de la función escalar. F dado por f de x igual, este es el y, Así que este lo voy a poner, pues, ¿por qué no? Este es el número real que tienes que abstraer y ese y nada más es su cuadrado de x. Esta es la imagen. Por ejemplo, la gráfica de esa función escalar de f dado por f de x igual a x cuadrado es el conjunto. Y vas a poner ahí, esta va a ser una de las preguntas en el examen. Me vas a hacer de dos variables en el examen esto. ¿Tienes experiencia? Es el conjunto de los x y y. Tal que y, ahí está, te lo está diciendo, nada más es su cuadrado de x. Y para x que pertenece al dominio. Nos olvidamos poner acá ese dominio, ¿no? Pero hemos hecho desde -2 hasta 2. ¿Cómo voy a formar ese mi conjunto? Sí. Nada más dices para el -2. Su cuadrado es 4. Para el -1. Y obviamente entre ese número y este que estoy señalando hay millones de imágenes. Para -1, su cuadrado es 1. Igual entre ese -1 y el 0 va a haber millones de imágenes. Al 0, ¿dónde lo va a enviar? A su cuadrado, que es también el 0. Y estás formando así. Luego, entre el 0 y el 1 también hay millones de números reales. Llegas al 1. Calcula su imagen, y su imagen es su cuadrado, es 1. Igual, entre este y el 2, va a haber millones de números reales. Su imagen del 2 es 4. Mira cómo así de fácil has armado este conjunto de pares ordenados.
cuyo aspecto geométrico, bueno, ahí está, pues, cuyo aspecto geométrico, el dibujo de esa función es la siguiente, cuyo aspecto geométrico es como vemos en la siguiente figura. Igualito vas a hacer para una función de dos variables, ¿ya? Cuyo aspecto geométrico es como vemos en la siguiente figura. Y te adelanto, la gráfica de una función escalar de dos variables, que es tu tarea, va a ser un conjunto de ternas ordenadas en el espacio. Y en general vas a presentar una superficie. Esta es una curva. Fíjate. Es una curva. Nada más, entonces, ¿con qué interés empiezas a graficar? Aquí va a estar mi dominio, dices. Y aquí va a estar mi codominio. Así te enseñan, pues, en cálculo 1. Ahí está la recta real, el eje de las X. Y aquí está la recta real, el eje de las Y. Ahí están las X. Y ahí están las Y. Mi dominio, nada más lo haces tu, ¿qué se llama? Tu escala, qué sé yo. Vos haces. Nada más es este -1 o desde -2 hasta 2. Aquí sí, este es el rango de variación, como me decía mi estudiante de ortografía. Ahí es donde varía X. Y el codominio está acá. Al -2, ¿dónde lo llevas? Al 4. Ahí estás calculando su imagen del -2, pero en acá. 1, dices. 2, 3 y 4. Ahí está. Este puntito es su imagen del -2. Del -1, el 1. Ahí está. Pero no te olvides que entre este y este hay millones. Aquí va a haber imágenes, sus cuadraditos, y va a ir apareciendo. Igual para el 0, 0. Para el 1, 1. Para el 2, otra vez 4. Y el aspecto geométrico de esa figurita vamos a hacer con azul o con negro. A ver, con negro haremos. Voy a hacer con ese negro, pero voy a hacer más grueso. Ahí está. Ahí está mi parábola, dices. Así te enseño. Empieza, si vas estudiando, digamos, sus límites, encuentras su límite en algún punto. Si estudias la continuidad, dice está la continuidad. Si estudias entonces la concavidad, es el decreciente, creciente, tanto. Ahí está la parábola. Y le etiquetas con el nombre de Y igual a, si quieres, f de x, mejor, igual a x al cuadrado. ¿Sí? Ese es su nombre. Ahí está. Gracias a esta función escalar de una variable x al cuadrado, no estudias muchas cosas. Bueno, similarmente existen. Algo te lo voy a introducir para que lo dejemos ahí y empiece a hacer mi trabajo en la materia, ¿no? Similarmente, ahí está. A ver, vos vas a desarrollar. Luego vas a continuar esto. Similarmente, existen funciones reales. Voy a decir escalares de dos variables. Escalares f voy a poner, escalares f de variables. Ya no x, sino x y y. Dice. ¿Vas a continuar o un poquito más te voy a dar de pista? Tú vas a continuar, porque yo debo hacer funciones vectoriales, no esto. Similarmente existen funciones reales, escalares, f de variables x y y. De dos variables estoy diciendo. Son
¿Qué son? Ya, mejor, coma, ¿qué son? Funciones. Ah, aquí está del tipo. Fíjate ahora, SF como una función escalar de dos variables tiene también un dominio, pero este dominio no es una parte de la recta real, sino es del plano. Por eso es de dos variables. Y es escalar porque su codominio es también los reales. ¿Qué asocia? Bueno, que asocia a todo ahora par ordenado de variables x y que pertenecen a ese dominio, un único, estarás viendo ya, un único número, o sea, sí, escala que asocia todo par ahora x y del dominio, un único escalar, número real, denotado por f de x y igual a z. Este dato te muestra este ejemplo. Por ejemplo, f de x y, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? A f de 1, ¿dónde lo va a enviar? A f de 1, 1, al 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y es 2. Ah, cierto. Al f de menos 2, 7, ¿dónde lo va a enviar? Al menos 2 al cuadrado, más 7 al cuadrado, y lo va a llevar a 59. Eso es trabajo. Eso, que asocia a todo par ordenado de variables un único número real, Z. Ahí está. Este es el Z. Este es el Z. Este es el Z. Me interesa su gráfica. Ah, cuya gráfica, aquí está. Tal vez no ibas a poder hacer así. Y de hecho, ¿qué ibas a poder hacer así? A pesar de haber hecho cálculo 1 y cálculo 2. ¿Quién sabe qué barbaridad me hubieses escrito? Pero te los voy a empezar. Y vas a hacer el de estas variables luego. Esa es tu tarea. Y quién sabe tu pregunta, Isabel. Y si no has podido, pregúntame, por favor, la siguiente clase. Es mi obligación de sacarte de dudas. Para eso me pagan. Pero el estudiante que va a preguntar, ese es otro problema. Otro lío. Pero para hablar, para criticar, número uno. Tanto digo, no voy a comentar y sigo hablando macanas. No me hagan caso, por favor. No me copien esos malos hábitos, es mala costumbre de comentar. ¿Cuándo voy a cambiar? Quiero cambiar, no puedo. Ya no voy a hablar más. Cuya gráfica, mira nada más, otra vez te lo voy a desarrollar, es el conjunto. Ahora fíjate la gráfica de esta función f de dos variables o función escalar de dos variables. Mira, nada más es el conjunto de los x, de los y, se incluye ese escalar, ese z. Pero ¿quién es ese z? Tal que z nada más es la imagen de este par ordenado x y. ¿Y quién es ese x y? Donde este x y pertenece al dominio de esa función. Y observarás que este es un subconjunto, además propio del espacio. Y dices, la gráfica de una función entonces de dos variables se encuentra en el espacio. ¿Sí? Observe, tú vas a hacer el ejemplo, vas a continuar. Observe que este conjunto, que quede claro, que este conjunto se encuentra en el espacio R al cubo. En otras palabras, para graficar una función escalar
o función real de 3 variables, pues las tienes que dibujar en este sistema tridimensional. Aquí está el dibujo. Aquí está el dibujo. Y en general, eso voy a poner. Observe que este conjunto, ¿cómo pasa el tiempo? Observe que este conjunto se encuentra en el espacio R3. Y en general, y en general, es una superficie. Y como superficie puede ser uno de los 6 tipos de superficies que se estudian en cálculo 2. ¿Cuáles son esos 6 tipos de superficie que se estudian en cálculo 2? Te lo digo, mi obligación. ¿Por qué no te la andas en cálculo 2? Ay, si te preguntara, me vas a decir barbaridades. No quiero escuchar barbaridades. Y sigo comentando. ¿Cuándo voy a cambiar? Bueno, es una superficie. Como superficie puede ser un plano, es un tipo de superficie. Puede ser una esfera, es un tipo de superficie. Puede ser un cilindro, un tipo de superficie. Puede ser una superficie de revolución, otra superficie. Puede ser una superficie cuádrica. Ahí están los paraboloides, los elipsoides, el cono, y un montón de cosas. Y que las tienes que saber todo eso, si no, chao. Se acabó la historia de cálculo vectorial. Y te quedas repitiendo. A mí casi no me interesa. Ya no comentaba. Observe que este conjunto se encuentra en el espacio de tres. Ya me estoy frenando, ¿no? Poquito a poco. Sí, me voy a olvidar. Y voy a desarrollar así mi clase como debe ser. Lo avienta mis clases. Ya, observe que este conjunto se encuentra en el espacio de tres y en general es una superficie. Y como tal, ahí está, te lo puedo dibujar, ahí está, más o menos algo así. Así va a ser la gráfica de esta función f de x, y igual a z. Continuar. Da un ejemplo. Por ejemplo, dices x al cuadrado más y cuadrado, y su gráfica va a ser un paraboloide. Luego vas a ir considerando las funciones de 3 variables. Y te vas a dar cuenta. Te lo haré, eso más. Que quede claro. Sí, no lo voy a dejar en suspenso esto. No lo dejaré. También hay, pero para la siguiente clase voy a dar tarea, no para que entregues, sino para que me comentes la siguiente clase. A ver cuál ha sido tu función, tu ejemplo de una función escalar de 2 variables. A cualquiera voy a preguntar. Sí, dirás mi ejemplo para una función de 2 variables es la que nos ha dado usted, el x al cuadrado, y al cuadrado. Y su gráfica es este paraboloide. Bien, bien. Otro me dirá, yo me he dado esto como un ejemplo de 2 variables. Esta ecuación, por ejemplo, esto, que puede estar x, y, ahí está. ¿Qué es esto? Si te preguntara, no me vas a contestar. Y te puedo preguntar, esto no es un comentario ajeno a la materia. Los comentarios feos que hago, no. Te puedo preguntar, ¿qué se presenta? ¿Cuál es la gráfica de esto? Una esfera. Es un lado de un cono, la superior. Ahí está esto. Esa es la gráfica. Si le pusiera un menos, se le pondría esto. Okay. Todas esas historias las vas a ir haciendo vos. A ver, la siguiente clase te voy a evaluar este tipo de cosas. Esto no lo quiero dejar así en suspenso. Aquí viene la parte más importante. También existen. Este es el que deben saber, el que debemos saber. También existen funciones. Escalares, ya voy a decir. Claro, por no decir reales.
funciones escalares de 3 variables. De 3 variables reales, obviamente. X, Y Z. ¿Qué son? Funciones. F del tipo. Fíjate ahora. También tienen su dominio. Pero como son de 3 variables, este dominio es una parte de R3, del espacio. Y su codominio, bueno, nada más por eso, sigue siendo los reales. Por eso son funciones escalares, funciones reales. A todo punto de su dominio le asigna un escalar. Por eso son escalares. En cambio, las que voy a estudiar enseguida son funciones vectoriales, que a todo punto del dominio le asocia un vector. Ahí está la diferencia. Ya. Que son funciones f del tipo esto, que asocian, sí, que asocian a todo punto tresúplano que pertenece al dominio de esa función, un único escalar, sinónimo de números reales. Denotado generalmente por f de x, de y y de z igual a omega. ¿Cierto? ¿Cuál es la gráfica? Por ejemplo, te dice, ahí está, voy a agregar esto, de 3 variables, y que haga esto. ¿Sí? Su obligación de esa función es agarrar un número concreto y nada más convertirlo en un número, haciendo esto. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 3. Ahí está, al 1, 1, 1 le envía al 3. Al menos 2, al 1, al 7 lo envía al menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Así se suma 49, 49, 50 y lo manda al 54. Esa es su obligación, esa es su dinámica. Esa es su labor de esta función, escalar de 3 variables. ¿Sí? Sí, ya me estoy dando cuenta mucho más. ¿Sí? Ahora me interesa la gráfica. Ahora sí, fíjate. La gráfica de estas funciones, bueno, la gráfica de f, así voy a poner, de esta función f de 3 variables, igualito que en la anterior. Esta era tu tarea, parte de tu tarea te lo estoy haciendo. Pensaba darte esa tarea, la de 2, que generaliza a la de 2 y la de 3 variables. Estoy haciendo parte de tu tarea. La gráfica de f es el conjunto, fíjate, de 3 variables. Nada más es el conjunto de los X, Y, Z y omega. Cuartas ordenadas. Desde ese momento ya dices, este es un pedazo de R4. Tal que dices, omega, ¿quién es omega? Es la imagen de ese punto del dominio. ¿Quién es X, Y y Z? Es un elemento de este dominio. Es el rango de variación. Observe. Observe que esta gráfica, este conjunto, se encuentra en R4. Entre paréntesis, es un espacio de dimensión 4. Por esta razón,
a las funciones escalares reales, estoy diciendo, ¿no? Que estudias en cálculo 2. Por esta razón, a las funciones escalares f de 3 variables, no se las puede visualizar, graficar, quiero decir, no se las puede visualizar mediante su gráfica. No se las puede graficar. Esta simple función, como te di hace rato, como ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. No la puedes dibujar. No la puedes dibujar. Porque esta gráfica se va a encontrar en un espacio de dimensión 4. ¿Cómo vas a dibujar en un espacio de dimensión 4? No tienes un sistema de coordenadas de 4 dimensiones. No la conoces. Bien. Por esta razón, dice, las funciones escalares f de 3 variables no se las puede visualizar mediante su gráfica, puesto que estaría en un espacio de 4 dimensiones. Pero obtenemos, ahora, ¿cómo estudiamos estas funciones? ¿Cómo se las estudia? A través de sus superficies de nivel. Sin embargo, a estas funciones de 3 variables f se las estudia. Se obtiene alguna información de ellas a través de sus superficies de nivel. Sin embargo, a estas funciones se estudia al examinar sus, y esto tienes que tener la idea clara de lo que son las superficies de nivel. Es tu cálculo 2. Se estudia, dice, al examinar sus superficies de nivel, que son superficies, con ecuaciones. Sí, tuyas ecuaciones son del tipo, con ecuaciones de la forma. ¿Cuáles son las ecuaciones de la superficie de nivel? Si te voy a preguntar, tampoco me vas a contestar. ¿Cómo aprobarán, pues? ¿Cómo estudiarán? ¿Cómo? No sé. Che, no comentes, ya. ¿Qué son superficies? Pucha vida, es por eso me pasa esto. Que son superficies que son. Le falta pues el son. Que son superficies, no va a entrar tampoco. Ay, me quiero apurar y peor. Ya, paciencia. Paciencia, así es el tiempo. No, perdón, que son superficies con ecuaciones de la forma f de x igual z igual a una constante, donde k es una constante que se llama nivel, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está, te lo voy a dar este ejemplo.
Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, la función f dado por, fíjate lo que te decía, f de x, de y y de z formalmente, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, vas a decir es una función escalar. Estoy diciendo es una función real de 3 variables, o en las variables x, y y z, ¿sí? Cuya gráfica se encontraría en un espacio de dimensión 4 y no se la puede dibujar. Por ejemplo, dice, esta es una función de 3 variables, cuya gráfica se encuentra en dimensión 4 y no se la puede dibujar. Pero sí, sus superficies de nivel. ¿Sí? Es una función escalar de 3 variables. Cuyas superficies de nivel, ahí está, cuyas, así pues, a las superficies de nivel las puedes dibujar, las puedes ver, pero es una parte, y no sabes, una parte ínfima, una parte insospechable de lo que es esa gráfica. Estas superficies de nivel son, bueno, toda una clase, tal vez más de una clase, me gastaría para explicarte todos estos detallitos que hay acá. Y te sorprendería, te admirarías. Bueno, cuyas superficies de nivel son superficies, ahí está, son superficies con ecuaciones de la forma igualito que la teoría se prende en un caso concreto de la forma. Nada más esta. Si yo te dijera, represente, determine, grafique las superficies a nivel de esa función. Tienes que hacer esto. Cuyas superficies de nivel son superficies con ecuaciones de la forma nada más esta, fíjate. F de x, de y y de z igual a una constante. El nivel K. ¿Pero qué es f de x y de z? Mira cómo toma vida esta ecuación, que inicialmente esto no se la podía ver, no se la puede graficar, así tal como escrito x cuadrado. Pero nada más ponle K. Mira cómo toma vida. ¿Y qué son? Que se presentan, nada más que se presentan. A ver, ¿qué son? ¿Qué es la gráfica de esta ecuación? Que se presentan esferas. Con centro en el origen. Esferas centradas. ¿Qué radio tiene? Raíz de K. Que se presentan esferas con centro en el origen, ¿no? ¿Sí? Con centro en el origen. Y radio, ¿qué radio tiene? Y radio R, raíz cuadrada de K. Como vemos en la siguiente figura, como vemos, esto quería que quede claro. En la siguiente figura. Ahí está. Y otra vez, se necesita mucha paciencia, ¿no? Tanto para aprender como para enseñar. Ya. Esto es X, Y y Z. De nivel 0, ¿cuál será? Un punto. El origen. Si K vale 0, ¿cuál sería el conjunto de ternas ordenadas tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado me dé 0? El 0, 0, 0. Ahí está.
la superficie de nivel 0. ¿De quién? Nada más estoy hablando de este. De este. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Insisto, este tal como está no la puedo dibujar. Ah, pero esta es llamada superficie de nivel, sí. K0. K1. Ah, es una esfera de radio 1. 1, 1, y te explayas en tu dibujito. Vas a decir así, ahí está mi esferita. Esta es mi esfera de nivel 1. K igual a 1. Nivel 2, bueno, es una esfera de radio raíz de 1, raíz de 2. Ahí está, raíz de 2, ese es. Y así que vas a hacer con otro color si quieres tu esferita. Y te vas a explayar. Aquí está, bueno, tú vas a hacer, ¿no? Este es el nivel de K igual a 2. K igual a 3, K igual a 4, de K igual a 4, ¿qué va a ser? Vas a tener una esfera de radio 2 exactamente. Ahí está 2, ahí está 2, te vas a divertir. Y vas a dibujar, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. En el texto vas a encontrar, ahí está, te voy a dar referencia. Este es 2. Ah, aquí está. ¿Sí? Vas a continuar, continuar con tu propio ejemplo. Aquí voy a poner continuar. Continuar. Y vas a hacer esto. Bien, con esto te he dado un pantallazo rápido de lo que son las funciones escalares de estas variables. Voy a entrar a mi asunto. A lo que son las funciones. Continúo con las funciones. Ahora sí, vectoriales. Las de una variable. De variable o parámetro, voy a poner T. Hemos quedado. Continúo la siguiente clase.